Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Acevedo. El día de hoy quiero hablarles del examen oftalmológico. Cómo hacer un correcto examen, qué parámetros debo evaluar con el fin de determinar si el ojo presenta alguna patología que pueda estar comprometiendo alguna de sus funciones vitales. Entonces, antes de empezar siempre con exámenes, es adecuado hacer una correcta anamnesis, siempre preguntar a sus pacientes por sus antecedentes patológicos y cuando hablamos de los antecedentes oftalmológicos, preguntar si el paciente está usando algún tratamiento, si sufre de alguna enfermedad que ya haya sido diagnosticada, si lo operaron, si tiene hecho algún láser, está operado de catarata, de retina, le aplicaron inyecciones, hay un ojo que nunca vio, que desarrolló ambliopía y si usa gafas. Las gafas es importante diferenciar si son gafas para ver de lejos o para ver de cerca, ¿sí? Y si está usando actualmente alguna gota. La mayoría de pacientes no se acuerda, algunos llevan las gotas al consultorio, revisémosla, anotémosla, averiguemos cuántas gotas se colocan en el día, con qué frecuencia y de hace cuánto tiempo. Porque eso es importante, hay algunas gotas que pueden producir efectos secundarios, entonces es importante saberlo. Y sobre todo si son gotas para el glaucoma, también como para confirmar si el paciente ya tiene de entrada un glaucoma. Ahora sí, entonces hablando del examen oftalmológico, el primer parámetro y uno de los más importantes es la agudeza visual. La agudeza visual cuantifica la función del ojo. Un ojo que ve bien quiere decir que su sistema visual está conservado y no hay ninguna patología que esté causando pérdida de la transparencia de las estructuras oculares, es decir, que esté afectando la córnea, esté afectando la pupila, cristalino, vítreo, retina, nervio óptico o sistema nervioso. Por eso es importante evaluar la agudeza visual. Y es una de las mayores causas o el principal motivo de consulta de los pacientes es cambios en su agudeza visual. Está viendo menos, hace cuánto empezó a ver menos, fue de forma súbita o el deterioro visual fue apareciendo de forma progresiva. ¿Sí? Entonces todas esas cosas importantes evaluarlas. ¿Cómo tomar la agudeza visual? Bueno, la mayoría de consultorios tienen la tabla de Snell, que es esta. La tabla de Snell es un sistema muy básico. Tiene sistema que viene en letras, en números o en dibujos, o si los pacientes no saben leer o son pacientes analfabetas, podemos usar sistema de dibujos, o hay otro que es la iletrada, ¿sí? Que también podemos usarla. En este caso pues evaluamos simplemente la orientación de cada letra y el paciente la va diciendo. ¿Cómo hacer la correcta toma de la agudeza visual? Como les dije, indaguemos si el paciente usa gafas. Si usa gafas permanentes, que son para ver de lejos, tiene que colocárselas. Y el paciente siempre empezamos evaluando el ojo derecho, la visión. Entonces tiene que taparse su ojo izquierdo. Es necesario vigilar que el paciente haga una adecuada oclusión del ojo, que no se lo apriete, pero que no haga esto, ¿sí? Porque casi todos los pacientes se sienten tensionados cuando uno hace pruebas y quieren que la prueba salga bien. Entonces, por instinto, desocluyen el ojo, no nos damos cuenta y está espiando por su ojo. Así que hay que cerciorarse de que el ojo esté bien tapado. Primero evaluamos agudeza visual del ojo derecho y el ojo izquierdo. Los sistemas están estandarizados para cierta distancia. Sin embargo, el parámetro normal es una distancia de 6 metros. Los consultorios no están diseñados para esta distancia, así que casi todos están para 3 metros. La tabla de Snell ya viene graduada para esto. Obviamente, si usamos un consultorio un poquito más pequeño, la tabla de Snell tiene unas letras que están más pequeñitas para que evaluemos también con esas últimas líneas si el consultorio es más pequeño. Idealmente, para considerar que un paciente ve bien en una línea de visión, tiene que decir más de 3 letras, más de la mitad. Si solo dice una letra de esa línea, no está viendo en esa línea, está viendo en la anterior. ¿De acuerdo? Es importante. Podemos empezar preguntándole la letra más grande, o si es un paciente que ve bien, podemos directamente en la línea 20-20. ¿Sí? Eso por un lado. Segundo parámetro, vamos a empezar a desglosar todo. Otro parámetro importante de la agudeza visual es evaluar la visión de colores. Eso se hace con el test de Ishihara.
El test de Ishihara es un test de pesquisa, no nos da un diagnóstico como tal claro de qué trastorno de visión de colores tiene el paciente, pero sí nos puede dar una idea si tiene alguna alteración en la visión cromática, especialmente si fue un paciente que perdió la visión. Si un paciente tiene pérdida de visión y no ve los colores, probablemente su patología está en el nervio óptico. Por eso es importante tomar el test de colores y debe hacerse con la corrección óptica, es decir, con las gafas. Se hace ojo por cada ojo, o sea, hay que tapar un ojo, tomar la visión del ojo derecho y la visión de colores del ojo izquierdo. Ya evaluando esto así someramente, podemos también al paciente evaluar su campo visual, ¿sí? Lo podemos hacer mediante la visión por confrontación. Nos paramos enfrente del paciente a 1 metro, nos ocluimos un ojo, si vamos a pasar por el derecho, nos tapamos el ojo izquierdo, el paciente hace lo mismo y tiene que fijar sobre nuestro ojo. Y en este caso acercamos muy lentamente algún lapicero de color, si es rojo mejor, el paciente tiene que decirnos si lo ve. Comparando con nuestro campo visual, siempre empezamos con la parte lateral derecha, podemos hacerlo con la inferior, la izquierda y la superior. Eso nos da una idea si el paciente perdió campo visual. Es un examen práctico, es rápido de hacer y también se debe hacer con las gafas del paciente. Otro de los exámenes que hacemos en la consulta es la motilidad ocular. Pero antes de irnos para allá, es importante siempre inspeccionar la parte externa de los ojos, la simetría del globo ocular, la posición de las cejas, de las pestañas, de los párpados, que los ojos sean simétricos los globos oculares, porque todo eso nos da un indicio. Yo acá simplemente les voy a hablar de la parte normal. Las cejas están sobre el reborde orbitario superior. Ahí encontramos las cejas. Una ceja más caída, pues ya habla de un trastorno de debilidad que puede ser secundario a envejecimiento o a parálisis facial. Al igual que los párpados, cuando hablamos de los párpados, el párpado superior está tocando el borde superior de la córnea. Tiene que estar acá en esta posición. Eso es un párpado normal. Si el párpado está más elevado, estamos hablando de retracción palpebral. Esto no debería verse. O si está más abajo, está ocluyendo parte de la córnea. Estamos hablando de una ptosis palpebral. Importante eso. El párpado inferior también cubre hasta casi 2 milímetros de lo normal del reborde corneal inferior. Si tenemos un párpado inferior más caído, como este de acá, estamos hablando de trastornos del párpado inferior, que puede ser por un ectropion que está hacia afuera o un entropion que está hacia adentro. ¿Sí? Importante siempre evaluar esta parte externa del examen físico. También podemos encontrar asimetría de los globos oculares más grandes, es decir, una proptosis si es unilateral o exoftalmos si es bilateral. ¿Sí? Eso también lo evaluamos con la inspección. Al igual que lesiones, tumores, cambios en la coloración, todo es importante inspeccionarlo primero, ¿de acuerdo? Ahora voy a hablarles de la posición ocular y los movimientos oculares. Entonces, ¿cómo sabemos que un ojo está centrado? Fácil, tenemos una linterna, iluminamos haciéndonos más o menos más de 1 metro del ojo, tiene que quedar centrado y el reflejo corneal tiene que ser simétrico en ambos ojos, es decir, en el centro. Si hay un ojo que esté desviado, pues el reflejo corneal se va a ver desplazado hacia los lados. Si el ojo está afuera, pues el reflejo corneal va a estar hacia adentro y si está hacia adentro, va a estar hacia afuera el reflejo corneal. Entonces estamos hablando de exotropia si está hacia afuera y endotropia si está hacia adentro. También podemos tener trastornos en el eje horizontal, es decir, un ojo hacia arriba, una hipertropia, o un ojo hacia abajo, una hipotropia. Es un examen muy sencillo y rápido de hacer. En los niños evaluamos el reflejo rojo, pero eso ya se hace con un oftalmoscopio directo. Apagando la luz, nosotros observamos el reflejo rojo y tiene que ser simétrico. Si es asimétrico, habla de correcta alineación y que no hay patologías que estén afectando el reflejo rojo. Muy bien, vamos a evaluar los movimientos oculares. Los movimientos oculares tienen que ser simétricos. Idealmente hay que hacerlo siempre tapando un ojo. Es decir, si evaluamos el ojo derecho, miramos las posiciones en todas las direcciones laterales, derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y después lo hacemos de forma, en el otro ojo también, perdón, y luego de forma binocular, ¿sí? Cualquier alteración de los ojos, ya sea que no vaya hacia afuera, es decir, una abducción, aducción o supraducción, lo tenemos que documentar porque esto habla o de patologías motoras o del sistema nervioso central.
Ahora bien, ¿qué otro aspecto podemos evaluar? Recuerden que todo este contenido está orientado hacia el médico general, por eso no vamos a usar acá instrumentos que solo contamos los oftalmólogos y por ende pues el médico general, al no tener acceso, no lo puede realizar, pero sí quiero darle ayudas diagnósticas y herramientas para que pueda hacer un correcto examen lo mejor posible y que llegue pues a poder colaborarle con el diagnóstico. Entonces, ya evaluando la parte externa, podemos evaluar cierta parte de la superficie ocular, lo hacemos con una linterna, la córnea tiene que estar transparente, la conjuntiva tiene que ser clara, no tiene que haber enrojecimiento, lesiones pigmentadas, ¿sí? La córnea transparente sin cuerpos extraños, se observa una córnea hematosa, entonces podemos pensar en patologías inflamatorias. Las pupilas tienen que ser simétricas. Una pupila normal mide de 2 milímetros a 4 milímetros. Esto también depende de la iluminación. Si apagamos la luz, pues la pupila por ende se dilata un poco. La dilatación también tiene que ser simétrica y en condiciones de iluminación las pupilas se contraen, o sea, hay miosis. Eso lo tenemos que evaluar siempre con una linterna. Recuerden, importante, si yo evalúo un reflejo pupilar, yo no me puedo hacer delante del paciente, porque esto genera contracción pupilar. El paciente enfoca porque estamos delante de él, entonces las pupilas se hacen más pequeñas y es más difícil evaluarlo. Tenemos que hacerlo al lado del paciente. Siempre podemos hacer el examen primero con la luz encendida para ver cómo se comportan las pupilas y después apagando la luz. Si la luz es encendida, las pupilas están mióticas y si la apagamos tienen que dilatarse, hacer midriasis y tiene que ser simétrica. Si encontramos alguna anomalía de las respuestas pupilares, podemos pensar en anisocoria, que la anisocoria es muy distinta al reflejo pupilar de aferente relativo. Anisocoria quiere decir que una de las pupilas es diferente a la otra, o que está más pequeña o que está más grande. Y esto lo tenemos que documentar en qué escenario ocurre. Si es más pequeña en iluminación o es más grande, o al contrario, si cuando apagamos la luz se hace más grande o más pequeñito. También tenemos que documentar eso en la historia clínica para saber cuál es la pupila que está anormal. Otro aspecto que evaluamos en el consultorio es la presión intraocular. Eso lamentablemente solo se puede hacer con un tonómetro de aplanación. Hay distintos instrumentos, pero el médico general, al no tener acceso a esto, le es imposible hacerlo. Había dicho antes que lo podemos hacer mediante digitopresión. Cuando sospechamos un glaucoma agudo, podemos presionar suavemente con el pulpejo de los dedos en esta parte del ojo, y si observamos que hay una simetría o hay un ojo que tenga más resistencia o incluso dolor a la palpación, podemos sospechar que el ojo tiene mayor presión intraocular. Algunos médicos cuentan con oftalmoscopio directo para hacer fondo de ojo. Acá no vamos a hablar de eso porque es un tema un poquito más extenso. Solamente estamos evaluando la parte externa, la parte funcional y motora de los ojos. Entonces espero que les haya servido este video. Muchas gracias.